Bien, pues buenas noches. Continuamos con nuestro tema. Es la conferencia 50 todavía, que se unen las 50 y las 51. La 50 es el estudio de los sueños y que habla también de la disciplina o de la yoga del sueño. Y la número 51 es el mundo de los sueños, pero al final están unidas, ¿verdad? Son dos temas que están. Y después de este tema, las 52 y 53 ya nos habla de los misterios de la vida y de la muerte. Entonces, este párrafo, este que está subrayado, voy a ir leyendo lo que está subrayado. Aunque esto ya lo leímos, pero para ir retomando el tema. Sobre los sueños, dice aquí la gnosis, eh, enseña que existen muchas clases diferentes de sueños, que la moderna psicología decadente del hemisferio occidental ignora radicalmente. Entonces nos vamos a brincar para acá. Dice, en ausencia del cuerpo físico durante el sueño normal, los valores, dice entre comillas, sumergidos en la luz astral se atraen y repelen de acuerdo con las leyes de la imantación universal. O sea, estos valores se atraen o se repelen. La vuelta al estado de vigilia implica de hecho y por derecho propio el retorno de los valores al interior del cuerpo físico. ¿Esto qué quiere decir? Aquellos valores, recuerden que en nuestra esencia hay valores positivos y hay negativos. Obviamente los negativos pertenecen al yo y los positivos son valores o virtudes que vienen del alma o de la conciencia. Entonces, como ya venimos diciendo, lo que hacemos en el físico se repite en el astral o en el mundo de los sueños. Entonces, si yo aquí soy corajudo y me peleo con la gente constantemente, pues en el sueño esos valores negativos que tienen relación con la ira, que por cierto la estamos estudiando, eh, pues en el sueño también me voy a pelear con personas, ¿no? Entonces, en ausencia del cuerpo, esos valores también se expresan o se manifiestan en aquel mundo de los sueños. Y obviamente cuando regresamos al cuerpo físico, esos valores también por derecho, como dice aquí, retornan al estado de vigilia o a la personalidad en este caso. En el sueño no es que se exprese la personalidad, en el sueño se expresan los valores. Ajá. Dice, una de las cosas más extraordinarias es que nosotros los seres humanos pensamos que solo estamos en relación con un mundo externo, que obviamente que es la mente sensual, que solamente tiene que ver con los cinco sentidos y que este mundo eh, interior o este mundo que tiene que ver con las dimensiones superiores o inferiores, aunque es invisible para aquellos sentidos físicos, para los sentidos del alma o clarividencia, pues es totalmente perceptible y visible, o sea, comprobable. Dice, no está de más recordar que todo sueño, por absurdo o incoherente que éste sea, tiene algún significado, pues nos indican no solo el centro psíquico al cual se haya asociado, sino también al estado psicológico de tal centro. Recuerden, de hecho aquí lo dice aquí abajo, que hay sueños de todos los centros, de los cinco centros, y que hay experiencias astrales y que hay sueños de la conciencia o del ser. Entonces, hay sueños que son, pues sí, incoherentes, que son proyecciones mentales, pero también eso nos indica, una, como dice aquí, de qué centro es ese sueño, y la otra, pues darnos cuenta, por ejemplo, que está desequilibrado ese centro, ¿no? Por eso dice el estado de tal centro, ¿sí? Porque está por lo general desequilibrado. Entonces dice, muchos penitentes que presumían de castos, cuando fueron sometidos a pruebas en los mundos internos, fallaron en el centro sexual y cayeron en poluciones nocturnas. De esto comentamos un poco ahora que hablamos del guardián del umbral, si ustedes lo recuerdan. Este, que ahorita em, es un tema, yo sé, fuerte. Ya vimos, escuchamos dos partes, llevamos 40 minutos del audio, pero es importante y es muy interesante, aunque
A veces tiende a ser un poquito fuerte. Nos causa una impresión fuerte dicha conferencia, ¿verdad? Entonces, por eso es que aunque nosotros podamos aquí aparentar en el mundo de los sueños o en el mundo astral, en la dimensión astral, no podemos aparentar porque esos valores positivos y los negativos se proyectan en el sueño. Ajá, entonces, como dice aquí, una persona puede decir que es fiel, que solamente eh, tiene ojos para su mujer y solo la ama a ella, etcétera, o al revés, la mujer al hombre. Pero, obviamente, como todos tenemos lujurias y en el sueño nos ponen a una persona del sexo opuesto, pues lo más probable o lo más seguro es que nosotros caigamos en la tentación y sin darnos cuenta que es una prueba, en este caso del centro sexual. Y aunque digamos que somos muy fieles en el físico, pues no lo somos en este caso en el sueño. Porque eso significa, eso no quiere decir que sea infiel, simplemente me están mostrando que tengo el defecto de la infidelidad que se expresa a través de la lujuria y del centro sexual, que puedo a lo mejor ser casto en el físico, pero que todavía tengo ese defecto y que lo tengo que trabajar. Eso sería una forma de, para no creernos castos y santos, etcétera, ¿verdad? Entonces, dice, ¿cuáles son los funcionalismos mentales durante el sueño? Esa es como una pregunta que a veces no nos hacemos. ¿Qué emociones nos agitan y conmueven? ¿Cuáles son nuestras actividades fuera del cuerpo físico? Por lo general, cuando sueño, ¿qué actividad o qué actividades realizo? ¿Qué sensaciones instintivas predominan? ¿Hemos tomado nota de los estados sexuales durante el sueño? Entonces, debemos sincerarnos con nosotros mismos. Con justa razón, dijo Platón, el hombre se conoce por sus sueños. Ujú. Entonces, pues sí, nuestros sueños hablan de cómo estamos en nuestra psicología y para alguien que está dentro de la enseñanza gnóstica también le pueden decir si va bien, si va mal, si le va a venir una prueba, si está pasando una prueba, sueños donde les avisan sobre algún peligro, sí, etcétera. Entonces, pues en todo esto, si incluso soñar si la ley del karma nos va a pagar algo o nos va a recompensar por alguna acción, etcétera, ¿verdad? O si estamos, los maestros de la medicina universal nos van a curar, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues todos los sueños tienen un significado. Y dice, pues, que la cuestión del funcionamiento equivocado de los centros es un tema que exige un estudio de toda la vida a través de la observación de sí mismo en acción y del examen riguroso de los sueños. O sea, tiene que ver nuestra observación en el físico y el interpretar el significado de nuestros sueños. Ujú. Y para esto, pues requiere, por eso nos habla en esta conferencia, también que ahorita vamos a entrar en eso de la disciplina del yoga del sueño. Ujú. Dice, no es posible llegar a la comprensión de los centros si de su trabajo correcto y equivocado en un instante necesitamos infinita paciencia. Entonces, en lo que comprendemos o nos hacemos, vamos a decir, expertos en comprender o observar un centro, pues nos vamos a equivocar, pero también la ventaja es que nos podemos corregir. Por eso se necesita paciencia. Dice, toda la vida se desenvuelve en función de los 5 centros y es controlada por estos. Obviamente, eso ya lo sabemos, toda nuestra vida está regida por, por los 5 centros. Como dice aquí, nuestros pensamientos, sentimientos, ideas, esperanzas, temores, amores, odios, acciones, sensaciones, placeres, satisfacciones, frustraciones, etcétera. Y todo eso se encuentra en los 5 centros. Eh, en la escala de los seres, este es un punto importante. En la escala de los seres y las cosas, incuestionablemente nos llegan influencias de toda clase.
Dice, en la escala de los seres y las cosas que nos llegan influencias de toda clase. Si hemos comprendido el rayo de la creación, que es una conferencia que vamos a ver más adelante, aunque ya lo hemos comentado, sabremos también que en todo instante de la vida nos llegan influencias y que éstas son de diferente calidad. Entonces, cuando hemos comentado así muy en general del rayo de la creación, decimos que recibimos, a través de ese rayo de la creación recibimos vibraciones, recibimos el akash, el prana, el éter o la energía que emana desde el absoluto, es decir, de las dimensiones superiores. Pero también es cierto que en ese rayo de la creación llega hasta los infiernos atómicos. Entonces también obviamente, como ya sabemos que estamos conectados a través del plexo, eh, con esos infiernos atómicos que están dentro de nosotros, entonces también recibimos influencias de las dimensiones inferiores, de las superiores y de las inferiores. Eso depende cómo estemos vibrando y de nuestro nivel de ser. Si yo estoy o al rato con personas que están consumiendo alcohol y drogándose, yo obviamente al estar ahí con ellos se genera un ambiente infradimensional. Entonces al estar ahí yo me estoy conectando a través del rayo de la creación, recibo esas influencias. Ujú. Y si estoy en una práctica, con un grupo, invocando al ser, etcétera, pues obviamente recibo influencias o recibimos de las dimensiones superiores. Eso, pues ya lo comprobamos todos. Es preciso recordar siempre que hay influencias superiores que actúan sobre nosotros y que son registradas por nuestro aparato psíquico. Pero si estamos apegados a nuestros sentidos y no ponemos atención plena a nuestra vida interior, entonces tampoco lograremos percibir estas influencias. Y precisamente para eso son las prácticas, porque de otra manera no hay cómo recibir esas influencias. Por eso debemos relajarnos, usar la imaginación, la inspiración, la intuición, y que ahí también va incluida la concentración. ¿Para qué? Para desapegarnos, como dice aquí, que si estamos muy apegados a nuestros sentidos físicos, pues no vamos a poder recibir aquello. Entonces necesitamos desapegarnos eh, de nuestros sentidos físicos del mundo exterior para poder recibir esas influencias. Y entonces ya viene como tal la disciplina de la yoga del yoga del sueño. Y pues dice aquí que aquellos aspirantes que sinceramente anhelan la experiencia mística directa, incuestionablemente deben comenzar por la disciplina del yoga del sueño. El gnóstico debe ser exigente consigo mismo y aprender a crear condiciones favorables para el recuerdo y fatigas del diario vivir. Conviene poner la debida atención al estado en que nos encontramos. Entonces, pues en el diario vivir, como dice ahí, estamos cansados, estamos estresados, y si nosotros nos vamos a dormir así, lo más probable es que no tengamos una experiencia astral o un sueño relacionado con el ser o la conciencia, sino que vamos a tener proyecciones, no vamos a descansar bien, es decir, nuestro cuerpo vital no recupera el cuerpo físico y amanecemos cansados, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos también despertar en las dimensiones superiores, debemos pues practicar la disciplina del yoga del sueño. Y pues, como dice aquí, crear esas condiciones favorables. Por eso está la yoga del sueño, que nos marca esa disciplina para crear o generar esas condiciones que nos ayuden también a despertar en las dimensiones superiores. Dice, los devotos que debido a las circunstancias llevan vida sedentaria, realmente nada pierden ni mucho ganan si antes de acostarse realizan un paseo corto, a paso vivo y al aire fresco. Tal paseo aflojaría los músculos, es decir, que una caminata en la noche nos relaja. Ahorita a lo mejor, pues en estos tiempos no se puede hacer, depende de dónde vivamos, ¿verdad?
Sin embargo, conviene aclarar que jamás debemos abusar de los ejercicios físicos. Necesitamos vivir armoniosamente. Y ustedes seguro no han escuchado o han leído que es malo hacer ejercicio antes de dormirse, etcétera. Pero bueno, no podemos, creo, generalizar porque hay personas que pueden hacer ejercicio y dormir bien. Y hay personas que no, así como hay personas que el café les quita el sueño y otras no. Lo mismo con el ejercicio. Entonces, aquí empieza la disciplina. Dice, la cena, merienda o comida final del día debe ser ligera, libre de manjares pesados o estimulantes, evitando cuidadosamente ingerir elementos que puedan desvelarnos o quitarnos el sueño. Si nosotros ya sabemos que algo nos quita el sueño, pues mejor evitarlo. Y nos indica por qué cenar algo ligero, porque si cenamos algo muy pesado, también tarda mucho en hacernos digestión y pues ya eso, eh, pues está eso que dicen, ¿verdad? Que si comes pesado tienes pesadillas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no es que sean pesadillas, pero como el cuerpo está, ¿cómo se llama? Vamos a decir, se cansa al procesar todos esos alimentos pesados, pues no es, por eso no es conveniente comer pesado. Y tampoco antes de hacer una práctica. Si yo ceno ahorita y me quiero poner a meditar a los 5 minutos, pues no, probablemente no se pueda. ¿Por qué? Porque está el estómago lleno, ¿verdad? Entonces, hay que cenar, sí. También es algo equivocado no cenar. Tenemos que cenar ligero, pero cenar. Y, y bueno, si cenamos pesado, pero nos dormimos 3 horas después, pues bueno, a lo mejor ya se pasó, ¿verdad? Ya se hizo digestión y ya no hay problema. Pero bueno, ya ahí depende. Dice, la forma más elevada de pensar es no pensar. Cuando la mente está quieta y en silencio, libre de los afanes del día y de las ansiedades mundanas, se encuentra entonces en un estado 100% favorable para la práctica del yoga del sueño. Entonces, por eso es que también debemos relajarnos, y el cuerpo no se relaja si está con el estómago lleno. Más bien lo que nos da es pereza y sueño. También ese es otro motivo. Entonces, cuando dice que trabaja realmente el centro emocional superior, concluye, aunque eso sea por breve tiempo, el proceso del pensar. Y entonces entramos en el mundo de la inspiración y de la intuición a través del centro emocional superior. Entonces aquí nos marca, por ejemplo, que nos recomienda, eh, si escuchamos sinfonías de Wagner o de Mozart o de Chopin, pues vamos a activar el centro emocional superior. También nos recomienda la música de Beethoven, que es muy especial para hacer vibrar el centro emocional superior. Mm, Entonces aquí, bueno, nos dice que cada nota tiene su significado, ¿verdad? Entonces, dice aquí, fuera del cuerpo físico, en las horas del sueño, el alma puede platicar con su divina madre. Pero es evidente que debemos empezar con la disciplina del yoga del sueño. Necesitamos prestar atención a la recámara en que hemos de dormir. Y fíjense, esto es importante porque aquí pues ya nos ponen a trabajar, porque dice la decoración debe ser agradable. Los colores más deseables para los fines que se persiguen a despecho de lo que otros autores aconsejan, dice azul, amarillo o rojo. eh, en la habitación, ¿verdad? Bueno, el rojo a lo mejor no nos guste mucho, pero el azul y amarillo es más común. ¿Y es por qué? Porque estos tres colores corresponden a las tres fuerzas primarias de la naturaleza, el santo triamasicano, que es santo afirmar, santo negar y santo conciliar, o Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ujú. Eh,
Dice aquí, la yoga del sueño resulta extraordinaria, maravillosa, formidable. Sin embargo, suele ser muy exigente. Pero bueno, es cosa de hacer el hábito, ¿verdad? Porque así, pues eso es lo que dice. La recámara debe estar siempre muy bien perfumada y ventilada, ¿sí? Si tenemos ventanas, pues abrir y de preferencia que le dé un poco el sol, ¿verdad? Que entre un poco el sol al cuarto. Dice, más no inundada con el sereno frío de la noche. Entonces aquí nos marca, bueno, no abrir la ventana a lo mejor toda la noche. Bueno, aquí ya depende, ¿verdad? del calor. Después de una detallada revisión de sí mismo y de la recámara en la que hemos de dormir, el gnóstico debe examinar su cama. En este caso, dice, si observamos cualquier brújula, podemos verificar por sí mismo que la aguja se orienta siempre al norte. Entonces, esto quiere decir que la cabecera o no de la cama debe preferentemente quedar hacia el norte, o sea que nuestra cabeza apunte hacia el norte. ¿Por qué? Porque así aprovechamos esa corriente magnética del mundo. Ujú. El mundo fluye, o la energía, perdón, esa corriente magnética fluye de abajo hacia arriba, entonces, por eso, ¿verdad? Entonces dice, orientemos el lecho en forma que tal cabecera quede siempre hacia el norte. El colchón, dice, no tiene que ser exageradamente duro, ni tampoco demasiado blando, es decir, que tiene que tener una elasticidad tal que en modo alguno afecte los procesos psíquicos del durmiente, pues que sea cómodo, ¿verdad? Dice, los resortes chillones o una cabecera que cruja y gima el menor movimiento del cuerpo del durmiente constituye un serio obstáculo para estas prácticas. ¿Por qué? Porque pues nos puede despertar, ¿verdad? Si tenemos una experiencia y de repente nos movemos, pues ya ahí nos regresamos al cuerpo físico y perdimos aquella experiencia, ¿verdad? Dice que se coloca debajo de la almohada un cuaderno, libreta y un lápiz, de modo tal que se nos facilite encontrarlo, ¿verdad? Aquí en este caso, ¿qué pasa a veces? Que también aquí hay una práctica y lo vamos a comentar el jueves, eh, lo de las prácticas. Eh, Cuando nos despertamos a veces el sueño y nos empezamos a mover, el sueño se olvida. Ajá. Pero si nosotros, eh, pues en vez de anotar, es más fácil con el celular que tiene una grabadora y grabar todo lo que nos acordemos de aquel sueño. ¿Por qué? Porque pues es bueno tener una bitácora de lo que hemos soñado y así también nos vamos dando cuenta cómo nuestros sueños, por ejemplo, si empezamos a anotar los sueños de hoy, de aquí a un año vamos a notar que nuestros sueños obviamente ya son diferentes. Como comentaba Reina, que a veces sueña en blanco y negro y a veces a color. Entonces, eso tiene que ver con el centro emocional. Entonces, pues igual si nos acordamos de sueños anteriores a los que tenemos hoy, nos vamos a dar cuenta que también son diferentes. Ujú. Entonces, la libreta, pues en oscuras es complicado escribir, entonces es más fácil agarrar el celular y grabar. Dice, las ropas de cama deben ser frescas y muy limpias. Debe perfumarse la funda de la almohada con nuestra fragancia preferida. ¿Para qué? Para que, o sea, que el lugar donde vayamos nosotros a descansar, bueno, a hacer nuestra práctica de la yoga del sueño y a descansar después, pues que sea un lugar agradable, que nos dé ganas de estar en nuestra habitación, que esté limpia. Hay que mover las camas. Si hay cosas debajo de la cama, de preferencia, si se puede guardarlas en otro lugar, o sea, que nuestro cuarto esté ordenado, lo más que se pueda, que esté limpio. A veces tenemos un altarcito en el cuarto, pero agarramos el altar para poner el desodorante. Tiene cera de vela ahí de hace 3 meses. A lo mejor ni tiene veladora, ni tiene flores. eh, y a lo mejor pues está llena de polvo, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar todos esos detalles y pues
Por eso aquí nos dice que es muy exigente, pero bueno, es cosa de hacer el hábito, ¿verdad? De limpiar, que huela bien, de cambiar las sábanas, pues ya ahí depende, ¿verdad? Pero pues cada semana, cada 15 días ya depende también que siempre esté limpio. Y bueno, si perfumamos nuestras sábanas, aunque sea con Suavitel, pues ya, ¿verdad? Eh, Dice, después de cumplir con todos estos requisitos, el asceta gnóstico procederá a dar el segundo paso de esta disciplina esotérica. Entonces dice, se meterá en su lecho y habiendo apagado las luces, se echará o se acostará en decúbito dorsal, boca arriba, con los ojos cerrados y las manos en el plexo solar, la derecha sobre la izquierda, como tapándose el ombligo. Se quedará completamente quieto durante algunos instantes y después de haberse aflojado, relajado totalmente, tanto en lo físico como en lo mental, se concentrará en Morfeo, o sea, el dios del sueño. Y bueno, que, que Morfeo es una parte del ser, dice aquí, no se confunda con Orfeo. Eh, entonces, Morfeo dice, el encargado de educarnos en los misterios del sueño. Entonces, sería algo más que imposible trazar un esquema del ser, empero todas las partes espiritualizadas, aisladas de nuestra presencia común, quieren la perfección absoluta de sus funciones. Entonces, hemos comentado de partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser, pero aquí nos habla de partes también aisladas. Entonces dice que cuando nos concentramos en Morfeo, este se alegra por la brillante oportunidad que le brindamos de manifestarse o de ayudarnos. Y que pues tenemos que tener fe y saber suplicar. Nosotros debemos pedirle a Morfeo nos ilustre y nos despierte en los mundos suprasensibles. Entonces en estos momentos se empieza a apoderarse del estudiante gnóstico, del esoterista, una somnolencia muy especial y entonces adopta la postura de león. Ahora, que es acostado ahora sí que de cúbito lateral o sobre su costado derecho con la cabeza apuntando hacia el norte. Tira las piernas hacia arriba lentamente hasta que las rodillas queden dobladas, o sea, quedan flexionadas, ¿sí? La pierna izquierda se apoya sobre la derecha, o sea que las rodillas tienen que estarse tocando una sobre otra. Luego pone la mejilla derecha sobre la palma de la mano derecha, o sea, así, de lado y así con las rodillas flexionadas. Y deja que el brazo izquierdo descanse sobre la pierna del mismo lado. Ujú. Entonces, por eso aquí nos marca lo que comentamos. Al despertar del sueño normal, no debemos movernos, pues es claro que con tal movimiento se agitan nuestros valores y entonces por eso es que se nos olvida el sueño. Apenas nos despertamos, pasa un minuto o menos y ya lo olvidamos. ¿Por qué? Porque se mueven estos valores. Entonces, para esto también hay un mantra que en vez de movernos enseguida, quedarnos quietos con los ojos cerrados y vocalizar el mantra Raom Gaom, que ya lo vamos a anotar. En la próxima conferencia vamos a ver todo esto para que lo podamos hacer. Entonces dice, el gnóstico debe anotar cuidadosamente los detalles del sueño o sueños en la libreta o cuaderno que colocó debajo de la almohada. Así podrá llevar un récord o un registro minucioso sobre su progreso íntimo en la yoga del sueño. Y es que a veces tenemos más de un sueño, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a veces soñamos, luego nos paramos a hacer la práctica y si nos volvemos a acostar, volvemos a soñar. Entonces, a veces tenemos 2 o 3 sueños, eh, pues ahora sí que en una noche, ¿verdad? Y aunque nuestros recuerdos sean muy vagos, como dice aquí, o solo sean fragmentos, pues lo recomendable es anotarlo. Cuando no ha quedado nada en la memoria, debe iniciarse el ejercicio retrospectivo, con base en el primer pensamiento que hayamos tenido en el instante preciso del despertar.
Obviamente que aquel pensamiento se encuentra asociado con el último sueño. Necesitamos aclarar solemnemente que el ejercicio retrospectivo se inicia antes de haber retornado totalmente al estado de vigilia, o sea que todavía estamos dormitados y en ese momento tratar de recordar. Cuando aún nos encontramos en estado de somnolencia, tratando de seguir conscientemente la secuencia del sueño. La práctica del mencionado ejercicio se comienza siempre con la última imagen que hubiéramos tenido instantes antes de regresar al estado de vigilia. Entonces dice, terminaremos este capítulo afirmando solemnemente que no es posible pasar más allá de esta parte relacionada con la disciplina del yoga del sueño a menos que hayamos logrado la memoria perfecta de nuestras experiencias oníricas. Y bueno, si no recordamos el sueño ninguno, pues ya comentamos la práctica que la vamos a volver a comentar el jueves, del mantra SMHAM y pedirle al arcángel Rafael que nos ayude a sanar el cuerpo mental. Ujú. El cerebro está cubierta como por una tela muy fina y cuando esa tela está dañada, pues no solemos no recordar los sueños. ¿Y cómo se daña vamos a decir, esa telita o pues con las emociones negativas, con la ira? Ajá. ¿Y cómo se restaura, cómo se debe restaurar? Con la práctica que acabamos de mencionar, pero también la meditación nos va a ayudar a recuperar o a que se regenere esa parte del cerebro. Entonces, pues, vamos a dejarle hasta aquí hoy con este tema del sueño y continuamos, pues, creo que ya el jueves lo podemos terminar.